Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Del último libro de microcuentos publicado por Ana María Shua, La Guerra, leeremos el microcuento La Cruzada de los Niños. En 1212, motivados por los inspirados sermones de un niño alemán y un niño francés, 30.000 niños europeos se lanzaron a luchar contra los fieles por la restitución de Tierra Santa. Muchos días y noches de oración a las orillas del Mediterráneo no lograron que se abrieran sus aguas. Casi la mitad de los niños desertó, casi la mitad murió de hambre, enfermedades y penurias. Los 2.000 restantes lograron embarcarse hacia Medio Oriente y fueron vendidos como esclavos a los turcos por los patrones de los barcos. A los analfabetos se los empleó en tareas agrícolas, en las canteras y las minas. Los que sabían leer y escribir trabajaron como traductores. A uno de ellos se atribuye la invención de este relato, que la mayor parte de los historiadores consideran falso, erróneo o legendario. Hola, sean todos nuevamente bienvenidos a Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Después de haber transitado por tierras argentinas llenos de historias, chacareras, tangos, haikus, soliloquios, aforismos y minificciones, hoy nos encontramos nuevamente y esta ocasión para darle la palabra tal vez a quien es considerada una de las mejores escritoras de uno de los géneros breves que se trabajan en este programa, la minificción. Escuchábamos al inicio del programa, en voz de nuestro compañero Andrés Correa, un cuento de nuestra invitada del día de hoy titulado La Cruzada de los Niños. Pero antes de darle la palabra a Ana María Shua, vamos a escuchar en voz de nuestra compañera Erika Arango una breve reseña de nuestra invitada. Ana María Shua nació en Buenos Aires el 22 de abril de 1951. Comenzó a publicar desde los 16 años de edad con su primer libro de poemas El Sol y Yo. Posteriormente, en 1973, obtuvo el título de profesora en letras de la Universidad de Buenos Aires. Ya en 1980 ganaba el premio de la editorial Losada con su primera novela Soy paciente. Al año siguiente apareció su primer libro de cuentos, Los días de pesca, y para 1984 tuvo su primer éxito de ventas, Los amores de Laurita. Su novela La muerte como efecto secundario, publicada en 1997, integró la lista de las 100 mejores novelas publicadas en lengua española en los últimos 25 años. Esta mención fue otorgada en 2007. Para ese mismo año publicó su novela El peso de la tentación. En 2009 se publicaron sus cuentos completos con el título Que tengas una vida interesante. En 2016 apareció su última novela, Hija. Y para el mismo año un jurado de España, México y Argentina le otorgó el Premio Iberoamericano Juan José Arreola de minificción. Y es que ha alcanzado su máximo reconocimiento y prestigio internacional en la escritura de microrrelatos. En su obra se encuentran grandes títulos como La Sueñera, Casa de Geishas, Botánica del Caos y Temporada de Fantasmas. Ella misma ha manifestado su predilección por este género, definiéndolo como el placer de la máxima concentración de significado en la mínima cantidad de significante, un estilo de belleza cercano al de la poesía. Bueno, luego de escuchar esta breve y sentida reseña sobre quién es nuestra invitada del día de hoy,
Yo los invito a que estemos muy atentos al conocimiento que la escritora argentina Ana María Schua seguramente nos brindará durante estas dos emisiones de Brevísimo. Agradezco la compañía en la mesa de Carolina Moreno, Mario Zapata, Andrés Correa, Álvaro Tangarife y Erika Arango. Hoy nosotros seremos la voz para preguntarle a nuestra invitada sobre diversos temas que tienen que ver con específicamente los temas de la minificción. Así entonces que quisiera yo entrar en materia, profesora Ana María, agradeciendo su presencia y también preguntándole sobre cómo se da su llegada a los temas de la brevedad, cómo empieza usted a acercarse a estos modelos o formas breves, como las hemos llamado en este programa. Resulta que en mi país el género de microrrelato tiene una fuerte tradición, o sea que cuando yo empecé a leer a los grandes maestros argentinos del cuento, bueno, todos ellos habían escrito microrrelatos, Borges, Cortázar, De Nevis, Silvina Ocampo, Bioy Casares, todos habían escrito microrrelatos. Y la verdad es que a mí me gustaban muy particularmente esas pequeñas piezas cortas, tan cargadas de significado y con tanta intensidad. A todo esto yo tenía 24 años y estaba trabajando en una agencia de publicidad cuando cayó en mis manos una serie de ejemplares de la revista El Cuento, la revista mexicana dirigida por Edmundo Valadez, que en ese momento roncaba fuerte en América Latina. En la revista El Cuento se publicaban muchos microrrelatos de autores clásicos tradicionales y también de muchos autores latinoamericanos que estaban escribiendo en ese momento. Y tenía un concurso permanente de cuento brevísimo. Y ese fue realmente mi comienzo en el género, cuando empecé a escribir mis primeros microrrelatos, los primeros microrrelatos de La Soñera, donde están todos ubicados en orden cronológico a medida que los fui escribiendo, y esos primeros microrrelatos los escribí para presentarme al concurso de la revista El Cuento. Así que bueno, así fue como empecé. Profesora, ¿nos podría hablar un poco sobre la historia de este género, del microrrelato? Sí, por supuesto, el microrrelato es viejo como el mundo, lo que pasa es que tenía otros nombres, se lo consideraba cuento brevísimo, pero si uno lee, por ejemplo, el primer libro que se conoce escrito en español, el Kalila Dimna, una traducción de un antiguo libro de la India, que creo que es del año 1000 o 1100, una cosa por el estilo. El Kalila Dimna ya es un libro en el que hay una serie de microrrelatos encadenados. Si uno considera, por ejemplo, Las Mil y Una Noches, hay un sector de Las Mil y Una Noches que se llama, en la traducción de Casino Sassens, Silva de varia invención, y esa Silva de varia invención son microrrelatos. Los relatos existen desde que el mundo es mundo. Se los consideraba cuentos brevísimos, cuentos muy cortitos. Incluso cuando yo empecé a escribir, el concurso de la revista El Cuento era un concurso de cuento brevísimo. No existía la palabra microrrelato. El microrrelato de autor es relativamente más nuevo, y en español, bueno, están los antecedentes de Rubén Darío, de Juan Ramón Jiménez, pero la primera antología latinoamericana y la primera antología en español de microrrelato fue la que publicaron en el año 55 Borges y Bioy Casares, los cuentos breves y extraordinarios. Y bueno, creo que algo, digamos, que dio vuelta a la historia del microrrelato fue lo que pasó hará unos 30 o 35 años, cuando de pronto una serie de críticos en distintas universidades, críticos y profesores, en distintas universidades y distintos puntos del mundo literario hispanoamericano, descubrieron que en realidad esos cuentos brevísimos eran un género diferente del cuento, y que debía ser considerado con otros códigos, debía ser considerado por la crítica como un género diferente y analizado de acuerdo a sus propias características. Y eso fue importantísimo, fue como descubrir América, porque bueno, se encontraron los críticos con un continente que en realidad ya existía, pero también al mismo tiempo en cierto modo desconocido, sobre el que no había crítica de microrrelatos.
como género. Y entonces, bueno, por supuesto se lanzaron felices sobre ese nuevo continente y se lanzaron a producir una cantidad de crítica muy, muy interesante que le dio al género un nuevo impulso. Y además, bueno, como eran profesores universitarios, a partir de sus cátedras también empezaron a enseñarlo y empezó un tipo de discusión muy particular a través de una elite de lectores que eran sus estudiantes. Bueno, y todo eso realmente cambió la historia del cuento brevísimo, hizo que muchos autores se acercaran al género, que empezaran a publicarse antologías, y yo creo que ese modestísimo auge que tiene hoy el microrelato tiene que ver con este descubrimiento. El viejo y la muerte, cuento de Ana María Shua. El hombre muy viejo se jactaba de conocer a la muerte porque estaba más cerca de ella que otros hombres. Muchos le preguntaban cómo es, y para cada uno pensaba la respuesta que lo dejaría satisfecho. Es como antes de haber nacido, es como un rinoceronte ciego, es como la cocina de la casa de tu abuela. Así decía, y por sus palabras era amado. Sin embargo, la muerte lo había visitado ya sin que él fuera capaz de reconocerla, y hacía mucho que estaba en ella sin saberlo. Me gustaría preguntarle en este momento sobre qué relaciones o diferencias podemos establecer entre esta diversidad de términos alrededor del género: microcuento, microrelato, minificción, cuento corto. ¿Qué podría decirnos de estas expresiones? Bueno, esas son cosas que le interesan muchísimo más a los críticos que a los autores. A los autores lo que nos importa, y a los lectores, ¿no? A los autores y a los lectores lo que nos importa es si un texto es eficaz, si es interesante, si es atractivo, si es buena literatura, y no tanto qué género pertenece. Pero bueno, sí les puedo contar que, por ejemplo, hay muchos críticos. Bueno, el nombre del microrelato tuvo y está todavía en discusión. De hecho, por ejemplo, se lo llama microrelato en España, y por lo que veo también en Colombia, pero en México no, en México se le llama minificción. Y entonces hay quien considera que el microcuento es un subgénero dentro de lo que es el microrelato, o sea que habría microrelatos que son microcuentos, cuentos muy, muy breves, y otros no. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque me parece que el género cuento también tiene mucha amplitud y muchas posibilidades, tantas como el microrelato. Muchas veces se dice que el microrelato puede ser ensayo, puede ser parte meteorológico, puede ser, en fin, digamos, hay muchos géneros no literarios que pueden prestarse para la escritura de un microrelato. Pero de alguna manera lo mismo pasa con el cuento, ¿verdad? El cuento puede tener una fuerte narratividad, pero también puede ser precisamente un relato, con una forma narrativa mucho más laxa, exactamente igual que en el microrelato. Así que bueno, yo creo que hay una lista de, no sé, no menos de 30 o 40 nombres posibles para el microrelato, dentro de los cuales algunos se consideran subgéneros. Profesora, le quisiera preguntar, según usted, ¿cuáles serían esas características fundamentales del microcuento, del microrelato? ¿La extensión o figuras literarias o tono? ¿Qué lo caracteriza? Lo que pasa es que hay una sola característica que es de la cual parten todas las demás, que es la extensión. Se considera microrelato a un texto que tenga algo de narrativo y que no pase las 300 palabras. Entonces, esa brevedad en la extensión, bueno, produce también otros efectos. No voy a hablar de qué es la narratividad, porque bueno, han corrido ríos de tinta y sería muy largo ponerme a definir aquí qué es exactamente la narratividad. Pero bueno, en cuanto a la extensión es algo muy preciso. Y la extensión es lo que provoca otros efectos. Ahora, también hay muchos prejuicios con respecto al microrelato. Se habla de que el microrelato, digamos, tendría que ser de humor, que es muy importante el humor en el microrelato. Bueno, el microrelato puede tener humor o no necesariamente, no es obligatorio que tenga
mismo humor. Se habla del microrrelato hispanoamericano, como si los hispanoamericanos fuéramos los dueños del microrrelato. Y de pronto tenemos libros como Las ciudades invisibles de Italo Calvino, como, ¿qué les puedo decir? Opium de Cocteau, por ejemplo, o los textos del más grande microrrelatista del siglo XX, para mí, que ha sido Kafka. Entonces, bueno, no es justo ni siquiera decir que el microrrelato es un género netamente latinoamericano. Y tampoco, yo no me atrevería a enunciar una serie de características obligatorias, porque creo que cada vez que se hace preceptiva con respecto a un género, aparece algún genio literario que se salta por encima de esas varas. Cuando uno dice, bueno, una característica del microrrelato y que tiene que ver con su extensión es que el microrrelato no tiene posibilidades de desarrollo de personajes, por ejemplo, o de desarrollo de la psicología de los personajes. No, parece algo totalmente cierto, y de este autor norteamericano Robert Haas, al que se consideró siempre poeta y que en realidad hoy lo podemos ver como microrrelatista. Es un texto que lo van a encontrar en internet para los que no lo conocen, que se llama Una historia sobre el cuerpo. Y en una historia sobre psicología de personajes, desarrollo de personajes, y que además no tiene nada de humor y en cambio es tremendamente conmovedor, un texto que nos deja con un nudo en la garganta, y es excelente, y bueno, y es como que, bueno, nos muestra una puerta hacia otros caminos del microrrelato. Profe, cuéntenos un poco, aquí discutíamos sobre asuntos relacionados como la importancia de los títulos y la importancia incluso de los finales, cuando habla uno de que los cuentos cortos o los microrrelatos tienen que ser contundentes, ¿no?, en su final. ¿Qué opinión le merece como ese ejercicio entre títulos y finales de estos cuentos? Bueno, les cuento, todo depende del autor. Hay autores en los que el título es fundamental y el título es una parte esencial del texto y verdaderamente no termina de entenderse el microrrelato sin el título. No es mi caso. Por ejemplo, en La Sueñera yo no tengo títulos, todos los textos de La Sueñera están numerados. Después me di cuenta porque bueno, cuando yo escribí La Sueñera nunca me imaginé que me iban a publicar en antologías. Después me empezaron a publicar en antologías y me di cuenta, bueno, que me convenía que los microrrelatos tuvieran un título, porque bueno, para las antologías que un texto se llame 117 no es muy interesante. Entonces, como les digo, la cuestión de la importancia del título no es algo característico del género, sino que es algo que puede ser importante o no según la decisión del autor. Y en cuanto al final contundente, bueno, a veces es bueno terminar un microrrelato, digamos, con una especie de anticlímax. A veces la resolución no está en el final, aunque sea a veces en textos muy cortitos de 4 o 5 líneas, en las que sin embargo la resolución no está en el final, en la última palabra, en la última frase, está antes, y sin embargo esa coda que viene al final le agrega algo más, le da un cierto soplo poético, le agrega un sentido valioso. Así que no necesariamente todo tiene que estar jugado a esa especie de revelación final. Los chicos crecen. Cuento de Ana María Shua. El chico crece. Cada diciembre, con un lápiz de mina blanda, marcan su altura en la pared detrás de la puerta del dormitorio. Hay otra marca mucho más alta que señala la altura del padre. El chico se esfuerza por alcanzar esa raya negra, se ahinca en el crecer como en una tarea peligrosa y constante. Un día no necesita medirse para darse cuenta de que es más alto que sus deseos. Pero ahora el padre está viejo. El hijo ya no tiene interés en alcanzarlo y sin embargo no puede detener esa carrera absurda que se arrepiente de haber empezado. Lucha por frenar y es al revés. Todo va tanto más rápido. Usted está escuchando Brevísimo.
un programa para gente de pocas palabras. Suele suceder que el microrrelato es un género relativamente difícil para el lector por el trabajo que se hace con la elipsis. Para entenderlo hay que pensarlo un poquito. En su opinión, ¿qué tipo de lector requiere o busca este género? Estoy totalmente de acuerdo, es así. El microrrelato da un poquito de trabajo. Y no es solamente por la elipsis, sino porque, son textos muy breves en los que hay que prestar mucha atención, hay que estar pendiente de cada una de las palabras, porque si uno lo lee distraídamente se le pierde el significado. Y en una novela, uno empieza a leer y de pronto, empieza a conocer los códigos, se hace amigo de los personajes, y después puede entrar y salir de la novela con relativa facilidad. En cambio, en un libro de microrrelatos, con cada microrrelato uno tiene que hacer todo ese esfuerzo de volver a entrar en un mundo, y que es un mundo muy cortito, muy breve. Así que esa sensación de fatiga es muy real, y yo suelo aconsejar que no se lean muchos microrrelatos de una sentada, porque uno deja de entender un poco lo que quieren decir y se produce un efecto de fatiga. Para mí, no más de 10 microrrelatos de una vez. Así debería ser la lectura. ¿Y cómo era exactamente la pregunta? ¿Qué tipo de lector requiere o busca este género? Y yo creo que en general un lector avesado. Curiosamente, el microrrelato despierta también mucho interés en la gente joven, en los adolescentes, quizás en gente que está recién empezando a descubrir la literatura. Es un poco como los dos extremos, ¿no? Y por otro lado, les interesa a lectores que sí saben y conocen mucho y pueden entender muchos de los juegos metaficcionales, ¿no?, que tiene el microrrelato, y de los juegos que hace el microrrelato en relación con otros textos. La intertextualidad, ¿no?, del microrrelato. En general, yo creo que a los lectores avesados le va mejor. ¿Qué tipo de críticas se le realizan a este tipo de género del microrrelato? Hay una crítica insidiosa, ¿no?, que no se plantea como crítica. Y entonces se dice, en un mundo como este, donde ya no hay tiempo para leer y no hay tiempo para la reflexión, y entonces todo es breve y superficial, es el momento ideal para el microrrelato. Entonces, por eso el auge del microrrelato. Entonces, a la gente que me dice eso, que por supuesto me irrita muchísimo, yo les digo, ¿por qué no se fijan en la lista de bestsellers a ver cuántos libros de microrrelato hay en la lista de bestsellers, ya que es el género ideal para esta época superficial en que se lee poco? Ninguno, no van a encontrar en la lista de bestsellers un libro de microrrelatos. Lo que van a encontrar son novelas de más de 1000 páginas. Con las novelas gordas pasa eso que les comenté, ¿no? Es mucho más fácil retomar una novela en la que uno ya entró que hacer cada vez el esfuerzo de entrar en un nuevo texto, en un nuevo microrrelato. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Del libro de microficciones Temporada de Fantasmas, publicado por Páginas de Espuma en 2004, leeremos el microcuento La ciudad soñada. Usted llega, por fin, a la ciudad soñada, pero la ciudad ya no está allí. En su lugar se eleva una cadena montañosa de indudables atractivos turísticos. Pero usted no trajo su equipo de andinista, no tiene grampas, ni cables, ni vituallas. Usted trajo una guía de restaurantes y un buen traje y entradas para el teatro. La ciudad, por el momento, está del otro lado, y el guía le ofrece atravesar la cordillera a lomo de mula. Y mientras avanza lentamente, sintiendo que su columna vertebral, que sus riñones ya no están para esos trotes, usted percibe en la reverberación del aire que la ciudad está volviendo a formarse a sus espaldas. Temblorosos y transparentes todavía los rascacielos,
como medusas del aire. Con todas estas enseñanzas que nos brinda nuestra invitada de hoy, la escritora argentina Ana María Shua, terminamos esta nueva emisión de Brevísimo, pero los invitamos para que nos acompañen en una nueva emisión donde continuaremos hablando con la profesora Shua y tendremos también la oportunidad de seguir disfrutando de algunos de sus textos. Agradecemos hoy la presencia de quienes nos acompañaron en la mesa. A ustedes los invitamos para que nos sigan escribiendo sus comentarios, sus relatos y todos aquellos elementos que quieran contarnos al correo brevísimo2020@gmail.com y también para que nos sigan en nuestras redes de Facebook e Instagram Brevísimo 2020. Agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster y a ustedes los esperamos para una nueva edición de Brevísimo. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.